declaración de principios que se elaboró, ¿verdad? Elaborar un pacto con obligatoriedad, los pactos que ya hablamos anteriormente, que forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, y sobre sus aplicaciones, cómo se van a aplicar, ¿verdad? Y es así como nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de esta forma nació el primer documento que integra la Carta, ¿verdad?, Internacional de Derechos Humanos, que ya les mencioné cuáles son, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad?, con esas cuestiones. Y se elaboraron estos dos pactos que ya les indiqué, ¿verdad? De tal manera, dice que la Carta Internacional de Derechos Humanos se integra por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con sus protocolos facultativos, ahora ya son dos, ¿verdad? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Verdad? Las Naciones Unidas, al recoger en la Carta de San Francisco la preocupación, este documento, como digo, lo van a tener ustedes, ya lo deberían tener, pero les tiene que llegar, ¿verdad? Ya yo lo entregué para que lo publique, ¿verdad? Las Naciones Unidas, al recoger en la Carta de San Francisco la preocupación por el respeto a los derechos humanos, no hacía sino interpretar el genuino deseo de los pueblos del mundo. Acuérdense ustedes que estábamos terminando la Segunda Guerra Mundial. Se había librado una guerra tan sangrienta como la Segunda Guerra Mundial, con pérdidas de muchas vidas, para conseguir una paz justa y la dignificación de la persona. Y las Naciones Unidas en sus inicios no podía defraudar ese anhelo universal, que lo estamos perdiendo, ¿verdad? En medio de esa lucha, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, en 1941, miren, en pleno fragor de la guerra, ¿verdad?, habla públicamente y por primera vez de las muy trascendentales 4 libertades fundamentales. Eso es importantísimo, ¿verdad? 4 libertades fundamentales para darse cuenta de la importancia que los máximos dirigentes del esfuerzo de guerra aliado atribuía al goce de los derechos humanos. Es decir, que ni la guerra, ¿verdad?, distrajo a los líderes mundiales de la importancia de los derechos humanos, porque precisamente en la guerra se estaban afectando de una forma grandísima. Aunque se aplicaba el derecho internacional humanitario, ¿verdad?, pero los derechos humanos no pueden dejarse de aplicar en cualquier situación, ¿verdad? Entonces dice, estas 4 libertades proclamadas por el presidente Roosevelt en su orden son: libertad de palabra y de expresión en todo el mundo. ¿Fíjense? Libertad de palabra y de expresión en todo el mundo. Libertad de toda persona de creer en Dios a su manera en todo el mundo. Esto está muy golpeado en el Medio Oriente, ¿verdad? Existe todavía el Estado Islámico, que lo crearon musulmanes. Es un Estado sui generis, ¿verdad?, porque prácticamente nadie lo reconoce. Tiene sus fronteras y está formado por personas de muchas nacionalidades, ¿verdad?, más que todo del mundo islámico. Incluso, pero no exclusivamente el mundo islámico, sino también, ¿verdad?, hay personas de Occidente. Se han evidenciado ahí la participación de estadounidenses y de personas del Reino Unido, tan violentos como los del Oriente Medio, ¿verdad? Y esa libertad está siendo violada porque las iglesias, más que todo católicas, están siendo perseguidas muy violentamente y nadie dice nada, ¿verdad? Entonces, libertad de toda persona de creer en Dios a su manera en todo el mundo, ¿verdad? Libertad de miseria, la cual, traducida a términos mundiales, significa entendimiento económico que asegure a cada nación una vida sana y pacífica para todos los habitantes del mundo.
Y por último, esa libertad para no tener temor. Imagínense, si es importante, ¿verdad? Libertad para no tener temor, la cual, traducida a términos mundiales, significa reducción mundial de armamentos. ¿Qué está pasando ahora? Rusia presentando nuevas armas, Estados Unidos presentando nuevas armas, Corea del Norte, China, que en cantidades enormes, la India, países con mucho poder económico, ¿verdad? Y mucha capacidad científica, ¿verdad? Se ponen como a ver quién es el mejor, ven, apuesta, quién es el mejor, en competencia, ¿verdad? Entonces dice libertad para no tener temor, la cual, traducida en términos mundiales, significa reducción mundial de armamentos, a tal punto y de tal manera que ninguna nación esté en posición de cometer un acto de agresión física contra cualquier vecino en cualquier parte del mundo. ¿Será posible? Y todos estos principios son válidos, ¿verdad? Estos principios podrían encerrar lo que yo les decía, que las normas jus cogens. Por eso son importantes estas normas imperativas de derecho internacional, porque recoge esos postulados máximos, ¿verdad? Supremos de la convivencia internacional, que no hay por dónde poder contrariarlas, contradecirlas. Son valederas, ¿verdad? Y el presidente Roosevelt, pues, estuvo en esto, ¿verdad? Y pues en América tenemos un gran pensador, el doctor García Bauer, Carlos García Bauer. Aquí les leo, él es guatemalteco, ¿verdad? Señala que el panamericanismo pone como condición sine qua non de una vida internacional civilizada, el reconocimiento universal de los derechos humanos. ¿Verdad? El reconocimiento internacional de derechos humanos que la persona humana posee, en tanto que persona humana, es una de las principales características de la filosofía panamericana. Citando al doctor José María Yepes, ese era un colombiano, expone en Bogotá en 1948, los países americanos consignaron solemnemente en la Conferencia Panamericana que la concepción de la libertad americana descansa en dos postulados fundamentales: la dignidad del hombre como persona y la soberanía de los estados. Y como yo les hablé anteriormente, contra eso se está luchando hoy en día. ¿Verdad? La familia y la soberanía. Y ahí hay muchas, ¿verdad? Como ustedes ven, han surgido muchos pensamientos de moda, ¿verdad? Que relajan mucho la situación por un lado, pero son severos por el otro, ¿verdad? Destinados a destruir la familia y a destruir la soberanía de los estados. Estas personas visionarias ya veían de muy lejos esta situación, ¿verdad? Y el doctor Carlos García Bauer, pues una personalidad, él fue diputado, fue magistrado de la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, fue representante de Guatemala ante las Naciones Unidas, bueno, entre tantas, muchas otras, ¿verdad? Él, pues, él era uno de los más estudiosos de los derechos humanos aquí en Guatemala, ¿verdad? Que aquí tengo, pues, es guatemalteco, ¿verdad? Abogado y notario, egresado en nuestra facultad, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex juez magistrado ad hoc de la Corte Internacional de Justicia, ex representante permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas y autor de varias obras de derecho, ¿verdad? Entre muchas, ¿verdad? De derecho y de los derechos humanos. Yo tengo la suerte de tener unos libros de él, unos libros interesantísimos, ustedes, unos estudios tan profundos, ¿verdad? Una persona que ha vivido, ¿verdad? Ha vivido esto, tanto el panamericanismo como los derechos humanos.
Entonces vemos pues que los derechos humanos son un tema muy amplio, ¿verdad? Muy amplio, pero a grandes rasgos este es su panorama general, ¿verdad? Y siguiendo con los sujetos del derecho internacional, aquí en este tema conjuntamos dos cuestiones fundamentales, ¿verdad? El devenir histórico del derecho internacional y sujetos del derecho internacional. Ahí confluyen muy bien, ¿verdad? En los derechos humanos, tanto en su evolución como en su perfeccionamiento. Otro sujeto del derecho internacional es, ¿verdad?, el Estado. ¿Qué nos dice el doctor Larios respecto a este tema? Él dice que para el tema de los sujetos, ¿verdad?, existe o existió lo que era la escuela clásica, ¿sí?, y la escuela positivista y la escuela contemporánea o ecléctica. La escuela clásica dice, la más antigua, sostiene que solamente los estados son sujetos del derecho internacional, ¿verdad? La escuela positivista sostiene que el único sujeto de derecho internacional público es el individuo, porque el Estado es una ficción, dicen ellos, ¿verdad? El Estado actúa por medio de personas, por medio de agrupaciones sociales, ¿verdad?, formadas por individuos. Y el receptor final del derecho en todas sus manifestaciones es la persona humana, ¿verdad? Pero hay una escuela ecléctica. La escuela ecléctica combina las dos tendencias anteriores, ajustándose a la realidad y a la práctica jurídica internacional contemporánea. Sostiene que el Estado es el sujeto más importante, ¿verdad?, del derecho internacional público, pero no es el único, ¿verdad? El ejemplo clásico, ¿verdad?, el ejemplo primario, cuando hablamos de sujeto de derecho internacional, nos viene a la mente el Estado. Y estamos bien, ¿verdad? Porque es el que cumple con los requisitos totales, ¿verdad?, máximos para ser un sujeto de derecho internacional, pero no es el único. De eso estemos nosotros muy sabidos, ¿verdad? También existen aquellos entes que sin ser Estado reciben tratamiento de Estado, como decía el Vaticano, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Y aunque el Vaticano en su página oficial se pone Estado del Vaticano, ¿verdad? Pero es un sujeto de derecho internacional, indiscutiblemente, ¿verdad? Y en casos bien determinados, la persona humana. Ya vimos hoy, ¿verdad?, con el caso que nos exponían los compañeros el día de ayer, ¿verdad? Estas personas que fueron expulsadas de Nicaragua y se les retira su nacionalidad nicaragüense. Como que dicen, no vuelvan, ¿verdad? Con una patada. Ustedes saben dónde, ¿verdad? Los echan. Pero esa es la actitud que toman, porque en los estados, como les digo, son soberanos, ¿verdad? La soberanía la determinan los estados, aunque para retirar la soberanía se requiere, ¿verdad?, un fundamento, una situación. Vieron ustedes, bueno, con la cuestión del asilo que habíamos hablado ayer, ¿verdad?, cómo se pronuncia el Ecuador cuando tenían a Julian Assange, ¿verdad?, ya en la embajada ecuatoriana en Reino Unido. Acuérdense ustedes que por teoría de la ficción, las sedes diplomáticas se consideran una extensión del territorio. Por lo tanto, por eso que las embajadas sirven para asilo, ¿verdad?, porque no se puede entrar, salvo que, ¿verdad?, lo autorice el Estado titular. En ese sentido, pues, este personaje que Wikileaks, ¿verdad?, ustedes ya han oído hablar de él, él publicó documentos delicadísimos, delicadísimos, en la plataforma digital, ¿verdad?,
y provocó problemas muy grandes a políticos y a estados, ¿verdad? Entonces será perseguido, se le persiguió por una acusación de violación que tenía, pero posiblemente el trasfondo era otro. Él se refugia, se asila en la embajada del Ecuador, pero de ahí, según dicen, ¿verdad? Cometió el error de hacer unas declaraciones que según el presidente de Ecuador en ese tiempo ofendían al Ecuador. Bueno, cuestiones políticas, ¿verdad? Y Ecuador en el ejercicio de su soberanía, le retira el derecho de asilo en su territorio o en su embajada a este personaje. ¿Qué sucede? Inmediatamente lo sacan, pues. Y una vez afuera es vulnerable para ser capturado, ¿verdad? Y así pues se manifiestan los estados, ¿verdad? En el ámbito internacional. Y estas escuelas, pues aquí, ¿verdad? Nos dicen quiénes son los sujetos de derecho internacional. En este caso también el señor Assange, ¿verdad? Era sujeto de derecho internacional. Es un ejemplo claro, ¿verdad? Cuando las personas también, ¿verdad? Se convierten en sujeto de derecho internacional. Antes no se aceptaba eso, ¿verdad? Pero también los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad Europea, la Unión, ¿verdad? De Países Árabes, ¿verdad? Todo ello representa una vida, pues tienen vida internacional. Entonces, hay clasificación de los sujetos, ¿verdad? Se clasifican en sujetos de derechos y sujetos de obligaciones, ¿verdad? En sujetos ordinarios, en sujetos admitidos, en sujetos activos y en sujetos pasivos, ¿verdad? En sujetos permanentes y en sujetos transitorios, y en sujetos con capacidad plena y sujetos con capacidad limitada, sujetos generales, sujetos particulares, sujetos aparentes y sujetos reales. Así se dividen los sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Por ejemplo, los sujetos de derecho son aquellos a quienes el derecho internacional concede el derecho de acción ante tribunales internacionales, pero también, y aquí le faltó al doctor, que son sujetos que en el ámbito internacional pueden adquirir derechos. Pueden adquirir derechos, no solo acudir ante tribunales internacionales, sino también adquirir derechos en el ámbito internacional. Y sujetos de deberes y obligaciones, aquellos que directamente, ¿verdad?, responden por infracciones de derecho internacional, pero también, ¿verdad?, deben responder por otro tipo de obligaciones, ¿verdad? No solo por infracción, sino por alguna obligación que haya adquirido. A Guatemala le sucedió esto en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De Centroamérica, Estados Unidos, tenían obligación de hacer reformas a la legislación laboral. Y Guatemala creo que hasta la fecha no lo ha hecho. Entonces, Estados Unidos iba a sancionar a Guatemala porque afectaba parte, ¿verdad?, de la situación, ¿verdad?, de Estados Unidos. Contaba con ese cambio, ¿verdad? Hay obligación, ¿verdad? Hay una obligación que no se cumplió. ¿Y a quién iban a sancionar? A Guatemala. No al presidente, ¿verdad?, a Guatemala. Con 15 millones de dólares. Pero también hay sujetos ordinarios, aquellos que desde su origen fueron reconocidos como tales, pero su origen se remonta bastante lejos, ¿verdad? Por ejemplo, Egipto, ¿verdad?, la India, China, incluso los países de Europa como Francia, España, es muy remoto, ¿verdad? Y sujetos admitidos, aquellos que la comunidad internacional admitió como tales posteriormente, ¿verdad?
Guatemala, ¿qué sería? ¿Un admitido o un ordinario? Guatemala fue admitido posteriormente, ¿verdad? Los países de América, en sus movimientos de emancipadores, ahí se convirtieron en estados. Ya muchos tenían miles de años de existir, ¿verdad? Activos y pasivos. Activos aquellos que no solo tienen derechos y obligaciones, sino que cooperan en la creación del derecho internacional, ¿verdad? Los estados, ¿verdad? Los organismos, muchos organismos internacionales también. Pasivos, aquellos que no crean fuente de derecho y obligaciones de manera explícita. Permanentes, aquellos cuya vida es constante, ¿verdad? Siempre son sujetos de derecho internacional. Los organismos internacionales, los estados, la persona no, ¿verdad? La persona en un momento determinado puede, ¿verdad? Constituirse en sujeto de derecho internacional, pero no siempre. Entonces es un sujeto transitorio de derecho internacional, ¿verdad? Los grupos beligerantes, los grupos insurgentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la guerrilla guatemalteca, ¿verdad? Cuando se sentaron a la mesa a los diálogos de paz con el Estado de Guatemala, ¿verdad? El Estado de Guatemala, pues siempre ha sido sujeto de derecho internacional. Los grupos insurgentes, no, sino únicamente cuando se sentaron a la mesa y hubo representantes, observadores internacionales, otros países, funcionarios de organismos internacionales. Ahí la URNG era sujeto de derecho internacional. Pero una vez se lograron los acuerdos de paz, ¿qué pasó? Ya no. Ya no fue sujeto de derecho internacional. Ese es un sujeto transitorio de derecho internacional con capacidad plena, dice. Aquellos que están plenamente organizados, reconocidos por la comunidad internacional y pueden, ¿verdad? Tener actividad internacional con plena capacidad, ¿verdad? Y tienen pleno ejercicio de su soberanía. Esos son sujetos con capacidad plena. Regularmente, uno se enfoca en el Estado, ¿verdad? Y con capacidad limitada, ¿verdad? Aquellos cuya soberanía, que hablan de soberanía, se encuentra limitada en su ejercicio. Yo el ejemplo que doy es el de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico no tiene capacidad de representación ni legación diplomática. Ese rubro lo desarrolla por ello los Estados Unidos de América, porque tiene un estatus especial en el ámbito internacional. Estado libre asociado. Ese es su estatus internacional. Entonces, hay ciertas, no tiene ejército, ¿verdad? El ejército es de los Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, son con capacidad limitada. Generales, aquellos que son reconocidos por todos los estados, ¿verdad? Los organismos internacionales, los estados principalmente. Particulares, aquellos que no son reconocidos por todos los estados. Aquellos con autogobierno parcial, dice. Por ejemplo, los territorios bajo fiducia, que ya no existen, ¿verdad? Eso existió después de la Segunda Guerra Mundial. Japón estuvo bajo un régimen fiduciario, ¿verdad? Douglas MacArthur, que fue pongámosle entre comillas, gobernador de Japón, ¿verdad? Era una figura fiduciaria, bajo tutela o bajo mandato, ¿verdad? O que esté bajo la protección de los Estados Unidos, son particulares. Los aparentes, aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de soberanía, ¿verdad? Como dice aquí el Vaticano, ¿verdad? Bueno, gozan de muchos privilegios, ¿verdad? Pero Estado, ¿verdad? Y los reales, aquellos que son aceptados sin discusión, ¿verdad? Entonces, como ¿cuál es el sujeto? ¿Cómo sería Guatemala a la luz de esta clasificación?
¿Cómo podríamos clasificar a Guatemala como sujeto de derecho internacional? Es un sujeto de derecho y de deberes. Es un sujeto admitido, porque fue admitido en la comunidad internacional posteriormente, ¿verdad? Es un sujeto activo, ha participado, incluso fue un país firmante originario de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, ¿verdad? Con capacidad plena, general y real, ¿verdad? Casi todos los estados por particular cumplen con todos estos requisitos. También tenemos, pues, a la Organización de las Naciones Unidas, los organismos internacionales, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Dice ahí, de la clasificación anterior también se concluye que, además de los estados, están otras entidades, como los organismos u organizaciones internacionales, como sujeto de derecho internacional. Los organismos u organizaciones internacionales intergubernamentales tienen derechos y obligaciones internacionales. Obviamente, miren, las Naciones Unidas, ¿verdad? Tienen que jugar un papel, incluso se está quedando muy corto con el papel fundamental que debe jugar en el ámbito internacional, que debe cumplir, que está llamado, ¿verdad?, a desarrollar. Tienen capacidad plena, ¿verdad?, para para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? A sus ejecutivos se les reconoce calidad de diplomáticos, con todos los derechos, privilegios que tienen los diplomáticos de los estados, de los países, ¿verdad? Emiten resoluciones muchas veces vinculantes para los estados y de obligatorio cumplimiento en el ámbito internacional, ¿verdad? Y pueden emitir ley, ¿verdad?, aplicable en el ámbito internacional. Pero también la persona humana puede considerársele sujeto del derecho internacional. Eso ya lo vimos, ¿verdad? La persona humana ha adquirido pues mucha notoriedad en el ámbito internacional, ¿verdad? A tal grado que existe toda una andamiaje jurídico importante para proteger su vida, su existencia, ¿verdad? Y de ahí pues se derivan los derechos humanos, que ya hablamos de ellos, como decía, lo vimos en evolución histórica, pero confluía con los sujetos de derecho internacional. La persona humana, creemos en esto, ¿verdad? Ya no hay discusión. La persona humana es aceptada hoy en día como sujeto de derecho internacional, a la par de los organismos internacionales, a la par de los estados, ¿verdad? Pero en situaciones muy especiales. Tenemos también otros sujetos. Aquí nos enseña el doctor la Orden de Malta. Su nombre es Soberana Orden de Malta, ¿verdad? Las sociedades, ¿verdad?, multinacionales y transnacionales también, ¿verdad? Eso ustedes van a una leída. El Vaticano, como vimos, el Vaticano tiene también personalidad jurídica internacional. Incluso puede celebrar tratados. Y se le ha llamado muchas veces para que sirva de testigo en la solución de problemas internacionales, ¿verdad? A su máxima autoridad, que es el Papa, se recibe, ¿verdad?, tratamiento de jefe de Estado. Y pues aquí están los grupos insurgentes y beligerantes, que les dije, ¿verdad?, que en determinados momentos pueden servir o pueden tener vida
internacional. Vida internacional. Y ahora vienen los elementos del Estado, ¿verdad? Nuestra Constitución es bastante importante, ¿verdad? Y los estados, pues, hay una situación muy importante, es su soberanía, ¿verdad? Pero vemos acá que desde el primer artículo, nuestra Constitución, ¿verdad? Es bastante clara al decir que Guatemala, ¿verdad? El Estado de Guatemala se organiza, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Como decía Santo Tomás de Aquino en su libro La República, ¿verdad? Si no se logra el bien común, no tiene razón de ser la autoridad. Y una autoridad que no ejerce el bien común es un tirano. ¿Y qué pasa con los tiranos? Dice, los tiranos hay que sacarlos del poder. Tan importante es el bien común. El artículo 2, es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Solo para señalarles unos cuantos, ¿no? Estamos ahí viendo lo que son los elementos del Estado. ¿Qué elemento estamos viendo ahorita? El elemento que es la población, la nación. Entonces, ¿cómo empezamos? Los elementos del Estado, ¿verdad? Son básicamente tres. Población, territorio, ¿verdad? Aquí pone capacidad, pero pongámosle soberanía, ¿verdad? Soberanía es mucho más amplia, ¿verdad? Población, territorio, soberanía. Hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones a esta regla, pero son raras, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿verdad? En un momento determinado, Palestina, que han sido reconocidos como Estado, con su población, pero no tienen territorio. Pero como digo, son excepciones, ¿verdad? Entonces, la población, ¿dónde tenemos, ¿verdad? Ubicada la población en nuestra Constitución? Ya vimos el artículo 1, ¿verdad? Que dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger, ¿verdad? A la persona. ¿Cualquier persona? Las que están aquí, ¿verdad? A la familia. ¿Qué familia? Las familias que están acá, ¿verdad? Y su fin supremo es la realización del bien común. ¿El bien común de quién? De sus habitantes, ¿verdad? El artículo 2, como vimos, es deber del Estado garantizar a sus habitantes. Elemento población, ¿verdad? También tenemos el artículo 4. En Guatemala, todos los seres humanos, ¿verdad? Refiriéndonos a la persona. Y podríamos señalar también, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? A la población, de ahí vienen otras, pero vamos a enseñar solo esto, ¿verdad? Entonces, tenemos el elemento población. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo se considera que ya existe un Estado? Esa es una pregunta muy general. ¿Cuándo se considera que un Estado ya tiene existencia? ¿En qué momento? Ustedes ya vieron teoría del Estado, ¿verdad? Ya vieron derecho constitucional. Ya están en 9º semestre.
¿Cuándo se considera que ya existe un Estado? Voy a regresar a estudiar. Cuando reúne sus elementos esenciales. Ahí, cuando reúne sus elementos esenciales. Población, territorio y soberanía. Ahí ya existe el Estado, ¿verdad? Entonces estamos viendo población, ¿verdad? Y tenemos pues lo que es también el territorio, ¿verdad? El territorio. Dicen, tenemos por territorio la limitación geográfica específica. A veces el territorio está fraccionado, o sea, no tiene obligación de ser una unidad, sino que pueden haber secciones en una parte, secciones en otra región geográfica y así, ¿verdad? Por ejemplo, el Reino Unido, la Gran Bretaña y Irlanda del Norte tiene ultramar, ¿verdad? Tiene cantidad de territorio todavía, aún hoy, ¿verdad? Los Estados Unidos, ¿verdad? Alaska es un estado de los Estados Unidos, pero miren, forma parte, pues, ¿verdad? Entonces no es forzoso que forme una sola unidad, puede estar fraccionado, ¿verdad? En diferentes partes geográficas, ¿verdad? No se requiere absoluta certeza sobre sus fronteras. También nosotros, por ejemplo, con Belice, seguimos todavía en esa discusión, pero sí podemos alegar un territorio, ¿verdad? Sí, un territorio. Y gobierno o soberanía, ¿verdad? Bueno, y nuestra Constitución, ya dijimos, ¿verdad? Ya señalamos 3 artículos que se refieren a la población, ¿verdad? Pueden haber más, pero nuestra soberanía, que debe ser cierta, ¿verdad? Aquí en el artículo 140, ¿verdad? Dice, Guatemala es un estado libre, independiente y soberano. Soberano. Y hasta el elemento soberanía. Si no, no existiera, ¿verdad? Artículo 141, soberanía. La soberanía, ¿verdad? Seguimos hablando de soberanía. Radica en el pueblo. Quien la delega, ya viene el ejercicio del poder, ¿verdad? Pero está hablando de ese elemento importantísimo. Tenemos soberanía. Soberanía y territorio. Ya está el otro elemento. Territorio. ¿Verdad? El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional. ¿Qué integra el territorio nacional? ¿Verdad? Artículo 142. Suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial en la extensión que fija la ley, el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Mire, es tridimensional. El territorio es tridimensional. Suelo, subsuelo, aguas interiores, espacio aéreo. La zona contigua al mar adyacente también es territorio, al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, ya nuestra Constitución también ha reconocido lo que son a su población, a la soberanía, ya vimos estos artículos, ¿verdad? Y al territorio. Incluso, respecto al territorio, tenemos otra norma muy importante, el artículo 123. Dice, solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras
territorio, ¿verdad? Medido desde la línea divisoria. ¿Ven? La importancia que nuestra Constitución, pues, le da al territorio, ¿verdad? Entonces, hemos visto, pues, que el Estado, ¿verdad? Se forma cuando reúne los elementos esenciales para su existencia: población, territorio y soberanía. Y nuestra Constitución no dejó por un lado ninguno de estos elementos. Porque es importante, ¿verdad? Son importantes. Y ahí están, ¿verdad? Los elementos esenciales, los elementos primarios. Pero también existe, ¿verdad? Y esta soberanía también les da capacidad jurídica internacional. Con base en la soberanía se le reconoce capacidad internacional, ¿sí? Y puede ejercer derechos y contraer obligaciones en ese ámbito. Y hay elementos secundarios. Bien, están los elementos esenciales, ¿verdad? Población, soberanía y territorio. Pero dice que además de los mencionados como esenciales, existen algunos otros elementos, pero estos elementos también nos identifican, nos individualizan, ¿verdad? Pero son secundarios. Por ejemplo, ese moneda propia, ¿verdad? ¿Qué pasa con los países que se dolarizan? ¿Verdad? Moneda propia, símbolos patrios propios, ¿verdad? Bandera, himno. Por ejemplo, Puerto Rico no tiene himno. Tiene bandera, pero no tiene himno, ¿verdad? Sellos. Escudo nacional. El folclore. Las tradiciones. Nosotros tenemos incluso hasta nuestra tradición gastronómica. Tenemos platillos que nos identifican como guatemaltecos, únicamente a nosotros, ¿verdad? Estos son también elementos secundarios. Nos identifican, ¿verdad? Pero también nos individualizan en el ámbito internacional. Pero también los estados, ¿verdad?, se clasifican. Hay una clasificación de los estados. Dice acá el doctor Larios, la clasificación de los estados se hace generalmente partiendo de la noción de soberanía. Por eso es importante la soberanía, ¿se dan cuenta? Es parte esencial. Sin soberanía no puede existir estado, ¿verdad? Entonces, la soberanía, pues, dice aquí, entendiendo por esta la facultad o función de regir o gobernar con exclusión de cualquier otro poder. Ningún otro poder puede existir arriba del poder soberanía del Estado, ¿verdad? Ningún otro poder. Algunos estados no tienen, ya vimos que no tienen ejercicio pleno de soberanía, etcétera. Guatemala, pues por lo menos formalmente sí lo tiene, ¿verdad? Sí lo tiene. Entonces, en atención a la soberanía, los estados pueden dividirse en independientes y dependientes. Los independientes se dividen a su vez en dos, una subdivisión, ¿verdad? Simples o unitarios y compuestos, ¿verdad? Entonces vemos pues que los estados también se clasifican. No vayan a confundir clasificación de los sujetos de derecho internacional con clasificación de los estados.
es diferente, ¿verdad? Clasificación de los sujetos, vimos, es general, ¿verdad? Activos, pasivos, ¿verdad? Originarios, admitidos, etcétera, ¿verdad? Esos son sujetos. Pero de los estados es en atención a su soberanía en independientes y dependientes. Los independientes, a su vez, se subclasifican en simples o unitarios y compuestos, ¿verdad? Nosotros. Los simples o unitarios, pues, su organización está representada por una autoridad política central, ¿verdad? Que ejerce la soberanía interior y exterior. Son regularmente los estados organizados, su poder se organiza de una forma vertical, a lo sumo piramidal, ¿verdad? Hay una autoridad central que gobierna, ¿verdad? Son unitarios o simples, pero los compuestos, su soberanía es ejercida por varias autoridades políticas. Aquí ya no es vertical, es horizontal, ¿verdad? Se divide el ejercicio del poder, ¿verdad?, en muchos órganos con poder igual. Estos órganos compuestos, a su vez, ¿verdad?, se dividen en dos: en confederados y federación. Confederación y federación. Ustedes ya vieron, pues, ese gran problema que detonó la guerra de secesión de los Estados Unidos, ¿verdad? Fueron dos factores. ¿En qué forma se iba a organizar el poder y bajo qué postulados económico-políticos? ¿Verdad? Esas dos situaciones dieron lugar a la guerra de secesión de Estados Unidos, que incluso posterior a la guerra significó la muerte del presidente Abraham Lincoln, ¿verdad? Él era republicano, pero capitalista. No eran los conservadores como hoy, ¿verdad? Él era, ¿verdad?, de otra posición. Y la lucha era esa, ¿verdad? Un Estado federal capitalista o un Estado o estados confederados esclavistas. Entonces, la federación, pues, dice, se forma por la asociación política de varios estados. Parece que eran estados, ¿verdad? Todavía se llaman estados. Incluso, fíjense que entre ellos hay solicitudes de extradición entre ellos mismos. Entre esos estados hay extradición, solicitud de extradición, como hacemos nosotros con otros estados. Cuentan con su propio sistema jurídico, ¿verdad? Un sistema jurídico, sus propias cortes de justicia que aplican su propia ley. Los Estados Unidos se da, ¿verdad? Pero ceden parte de su soberanía a la federación, ¿verdad?, al poder general, ¿verdad? Dice, se forma por la asociación política de varios estados, cada uno de los cuales conserva en gran parte su soberanía interna, ¿verdad? Mucha soberanía, delegando en un órgano central llamado federal ciertas esferas de soberanía interna y la totalidad de su soberanía externa. De manera que en la federación el derecho internacional no se ocupa de los estados que la forman, ¿verdad?, sino el derecho internacional se ocupa del estado en sí, ¿verdad?, sabiendo que hay otros estados internos, pero han delegado. Por ejemplo, esos países delegan la representación internacional, ¿verdad? Estados Unidos tiene un órgano federal que representa a todos los estados.
la moneda, ¿verdad? Hay un órgano que produce y la moneda, ¿verdad? En general. Hay también el ejército, ¿verdad? La defensa. Y eso ustedes leen el Federalista, ¿verdad? El Federalista, y van a encontrar ahí porque es importante la defensa común, muy importante. Fíjense, leyendo ese libro, pero muy, muy denso, muy extenso ustedes. Ahí explican por qué es importante la federación, ¿verdad? Alexander Hamilton fue uno de ellos, ¿verdad? Explica claramente cuáles son las ventajas de un ejército federal, de un ejército que reúna a todos. Muy importante, ¿verdad? Y también pues la defensa también la tienen en forma federal. Y así, muchas situaciones. Incluso el grado máximo de administración de justicia también, ¿verdad? La Suprema Corte de los Estados Unidos que llaman ahí. Ahí elegir y nombrar a un magistrado de la Suprema Corte es tema nacional y de noticias, ¿verdad? Pero también, aparte de esto, ¿verdad? A cambio, la confederación, ¿verdad? La confederación guarda más soberanía, ¿verdad? Mucho más soberanía, incluso representación externa, ¿verdad? Un ejemplo claro podríamos dar sui generis, la Unión Europea. Vendría a ser una especie de confederación. Aunque no digamos confederación, pero yo le digo es un ejemplo, ¿verdad? Que ellos guardan pues su identidad nacional, su representación internacional, la moneda, sí que ya la unieron, ¿verdad? El euro y muchas otras cosas, ¿verdad? Viene siendo una confederación. Los estados dependientes, ¿verdad? Actualmente ya no existen muchos, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Dice aquí los vasallados, los protectorados, los mandatos, los fideicomisos, estos ya no existen, ¿verdad? Pero podemos ver tal vez Puerto Rico, ¿verdad? Por su situación formal, porque vemos que hay muchos estados dependientes, ¿verdad? Ustedes. Dependemos todavía de favores de muchos países para seguir existiendo, ¿verdad? Con estados casi fallidos. De hecho podría ser, ¿verdad? Pero sí, formalmente son poquísimos, ¿verdad? Y existen, pues, otros sujetos, de aquí nos mencionan, pues, territorios internacionalizados, ¿verdad? Como la Antártida, algunos canales, ¿verdad? Marítimos, etcétera. Y la Mancomunidad Británica, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Pero eso vamos a solo mencionarlos para que ustedes sepan que existen, ¿verdad? Aparte de los estados, ¿verdad? Existen otros entes, ¿verdad? Y llegamos a lo que es la vida de los estados. Esto es importante, ¿verdad? El estado tiene que nacer, pues. Pero ¿cuándo empieza a nacer? ¿Cuando se le reconoce? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuando se le reconoce? ¿O qué? ¿Cuándo empieza a nacer un estado? ¿Verdad? Ya habíamos dicho que los estados empiezan a nacer, ¿verdad? Cuando reúne sus elementos fundamentales para su existencia. Sin embargo, hay diferentes tipos en que nacen los estados, ¿verdad? Dice tiempo inmemorial, cuando es casi imposible determinar cuándo empezó a vivir un estado. Por asentamiento, dice, ¿verdad? Cuando se establece en forma espontánea una comunidad de personas con intereses y tradiciones comunes en un lugar no reclamado por nadie, porque si se reclama entonces es invasión, ¿verdad? Terra nullius le llaman a eso,
¿verdad? Entonces ahí también por asentamiento, ¿verdad? Y por emancipación, ¿verdad? Como el caso de Centroamérica, ¿verdad? Nosotros por emancipación, digamos, a la vida. O por fraccionamiento, ¿verdad? Lo que pasa con Pakistán, ¿verdad? Que pues fue parte de la India y se fraccionó. Lo que pasa con Sudán del Sur, ¿verdad? Que se fraccionó de Sudán, ¿verdad? Para ser como un estado tal vez el más pobre del mundo. Y también Panamá. Panamá, yo creo que depende del canal ustedes. Cuando Estados Unidos se propuso hacer el canal de Panamá, ¿verdad? Empezó la lucha panameña por independizarse de Colombia. Panamá pertenecía a Colombia, pero era más fácil, ¿verdad? Tratar con un país pequeño y recién nacido que con un país grande, ¿verdad? Ya con muchos años de fogueo. Entonces Panamá también, ¿verdad? Se fraccionó de Colombia, ¿ven? Entonces también por fraccionamiento pueden nacer los estados. Entonces los estados pueden nacer por, en tiempo inmemorial, ¿verdad? No se sabe cómo, por asentamiento, por emancipación y por fraccionamiento. Pero también se pueden modificar, ¿verdad? Muchas de esto va relacionado mucho con la organización política, ¿verdad? Aquí dice, los estados también pueden sufrir modificaciones. Dichas modificaciones a veces afectan su personalidad internacional total. Por ejemplo, la Unión Soviética. ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Desaparece. ¿Quién reconoce ahora la Unión Soviética? Nadie, solo como un dato histórico, ¿verdad? Ahí hay una modificación. Se modificó ese estado. Se transformó en Rusia. Aunque Rusia ya existía, pero como ocupa el lugar de la Unión Soviética, ¿verdad? Y todos los países que también fueron liberados. Ahorita miren qué problema con Ucrania, ¿verdad? Bielorrusia, ¿verdad? Todos esos países. Entonces los estados, dice, pueden modificar, y las modificaciones a veces afectan la personalidad total internacional, transformando su estatuto jurídico ¿verdad? Por ejemplo, o bueno, hay ejemplos ahí, ¿verdad? Como le digo, este es uno de ellos. Y también se pueden extinguir, ¿verdad? Los estados por fusión, ¿verdad? Dice aquí el doctor Larios. La extinción de los estados puede ocurrir por cualquiera de las causas siguientes. Fusión. Fusión con otro estado. Por ejemplo, el Estado Libre del Congo con Bélgica. Acuérdense ustedes que Bélgica fue la metrópoli del Congo. Y miren ustedes, fue tal vez la modalidad de esclavitud más cruel que se ha conocido, peor que los españoles y que los británicos y que los franceses. Lean ustedes la historia de la colonia belga en África, que es el Congo belga, por Alberto II de Bélgica. Hacían chicotes de cuero de hipopótamo, reventaba cada chicotazo. Las personas andaban laceradas, total del cuerpo, no estaba en la espalda, todo el cuerpo. Se les ponía unos ejemplos, eran muy pagos, se les ponía límites de producción. Si este grupo de personas no llegaba al límite impuesto, ¿verdad?, por las autoridades, o se escapaban, se iban con la familia y le amputaban el miembro, ¿verdad?, a uno de su familia, algún miembro, las manos, los pies. Y esto dio lugar, fíjense ustedes, a un avance
de la comunicación y el periodismo. Se da cuenta, grandes rasgos, una periodista no sé si inglesa o estadounidense, llega y toma una foto usted de un señor que está sentado, desolado, en la puerta de una institución gubernamental, pero entre sus piernas tenía una mano de niño, era una mano de su hijo, ¿verdad? Él no había llegado a los límites que habían dicho la producción. Y esta señora tomó una foto y sacó la historia, y eso sirvió como un detonante para el mundo, ¿verdad? Y empezaron a investigar, y van unos horrores indeseables para cualquiera, ¿verdad? Y esa fue la unión, pues, ¿verdad? Una unión poco deseable para un país, ¿verdad? Por anexión, dice, de un estado a otro. Por ejemplo, Corea por Japón, ¿verdad? Generalmente este último caso proviene de guerras. Nosotros también, ¿verdad? Ah, bueno, sí, nosotros nos habíamos anexionado a México. Habíamos desaparecido nosotros como, que sí que por un tiempo fuimos mexicanos nosotros, ¿verdad? Cuando hubo la anexión al imperio de Iturbide, ¿verdad? Pero también por fraccionamiento. Centroamérica, ¿verdad? Se fraccionó en muchos estados. Ahí se extinguió, ¿verdad? Centroamérica como tal. Y por fraccionamiento de un estado y su anexión posterior a otro estado, ¿verdad? Y hay ejemplos ahí, ¿verdad? Y por conquista, ¿verdad? Por conquista también se puede extinguir, ¿verdad? La última que iba era la de Irak contra Kuwait, ¿verdad? Que lo invadió y lo conquistó. Iba a ser una provincia de Irak, pero la comunidad internacional evitó ese problema. Y también sucesión de los estados. Con un estado sucede al otro, ¿verdad? Se extingue uno y otro sucede. El ejemplo claro actual, ¿verdad? Es Rusia con relación a la Unión Soviética. Ven ustedes la Carta de las Naciones Unidas y dice que los 5 miembros permanentes, ¿verdad? De entre ellos está la Unión Soviética. Y se parece a la Unión Soviética, ¿qué sucede? ¿verdad? Ahora es Rusia. No han modificado la carta, sino de hecho, continúa, ¿verdad? En la sucesión. Pero, ¿dónde se dan los problemas cuando hay sucesión? Respecto a la nacionalidad, ¿qué nacionalidad tienen, verdad? Respecto a los tratados, hay unos que no se mueven. Los tratados de límites y fronteras no se mueven, ¿verdad? Porque afectamos ya a otro estado, ¿verdad? La deuda pública. ¿Cómo se va a atender la deuda pública? Aquí dice el doctor Larios, ¿va? Que ustedes lean, van a ver, ¿verdad? Cuál deuda pública se puede reconocer y cuál no, ¿verdad? Pero puede acarrear problemas, ¿verdad? La legislación, ¿cómo quedan las leyes del Estado? Y por último, pues la cuestión del poder judicial. ¿Qué va a pasar con los casos que están en trámite? ¿Qué ley se va a aplicar? Estas son interrogantes, pues, que ustedes cuando estudien aquí van a ver esta situación. Bueno, entonces, nos quedamos aquí, compañeros. Yo les deseo un feliz fin de semana. Y como les digo, este material ya lo entregué, entonces lo voy a recordar que por favor se los publiquen hoy, porque ya lo tengo entregado. Pues, hay muchas ocupaciones, no es culpa de nadie, sino pues, es la organización, ¿verdad? Que se ha hecho y no cabe duda que van a llegar pues, a ese punto que se los van a publicar a ustedes. Entonces me despido, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.